Buenas tardes compañeros y maestros que vayan a ver este video. El día de hoy explicaremos qué es el aparato genital masculino, así como generalidades anatómicas básicas y el funcionamiento del mismo. Primero que nada, daré introducción a las personas que están en mi equipo, que es Andrea Guadalupe Vázquez Chilaco y su servidora Dana Paloma Flores Flores. Y voy a estar encargada de explicar el aparato reproductor masculino. Daré una pequeña introducción para poder explicar bien el tema un poquito más a fondo. El aparato reproductor masculino o el aparato genital masculino es el encargado de llevar a cabo la reproducción en las personas, pues en este caso del sexo masculino o hombres. Este también está un poquito conectado al sistema urinario, pero únicamente nos vamos a enfocar en la parte reproductora. Ya dando inicio al tema, este aparato se divide en secciones para su estudio anatómico. Primero, pues la parte que incluye los órganos externos, los cuales son el pene y el escroto, y de una manera más específica, la bolsa escrotal o testicular. La bolsa testicular y el escroto se componen de varias capas que explicaré más adelante. Y en los órganos internos incluimos los que se encuentran dentro del escroto, que serán los testículos y el epidídimo. Y además tendremos otros órganos como las vías espermáticas que incluyen a los conductos diferentes, las vesículas seminales, los conductos, la próstata y algunas glándulas, como las glándulas vulvuretrales o las glándulas de Cooper. Iniciaré explicando órganos internos, únicamente basándome en glándulas, y un poquito más adelante nos adentraremos ya como tal en órganos complejos. Bueno, dentro de los órganos internos podemos encontrar algunas glándulas, las cuales son tres. Primeramente, las vesículas seminales, que son las encargadas de almacenar el espermatozoide previo a la eyaculación y además producen otras sustancias que componen al líquido seminal o preseminal. Los componentes en este caso serían como fructuosa, aminoácidos, glucosa y otros elementos. Se localiza detrás de la vejiga y adelante del recto. Posteriormente, se encontrarían las glándulas vulvuretrales o las glándulas de Cooper, que son unas glándulas que se ubican justo en la base del pene, por detrás del cuerpo esponjoso, y su función es la de producir líquido preseminal, que pues básicamente es un líquido transparente encargado de lubricar en el acto sexual toda la uretra para facilitar el paso del semen. Este también genera un líquido alcalinoso para alcalinizar la uretra, ya que quedan demasiados residuos urinarios. Y es necesario limpiar y alcalizar para evitar también infecciones, no solamente por parte femenina, sino también para que en este caso, en el masculino, se pueda evitar infecciones. Y en estas glándulas se presentan demasiado a pequeños abscesos o también puede llegar a infectarse y ocasionar trastornos congénitos. Y por último, también tenemos a la próstata, que termina de componer el líquido seminal y secretar otras sustancias que terminan de componer el semen. Y es de las glándulas más importantes, ya que sufre de diversas patologías conforme el hombre va envejeciendo. La más famosa, y en este caso, pues sería el cáncer de próstata. Y pues bueno, en la imagen se alcanza a apreciar el escroto y los órganos que reposan en él. En este caso son los testículos y el epidídimo. Todo inicia en las vías espermáticas a partir del epidídimo y continuando su camino por el conducto diferente. Por ahí viajan los espermas que ya maduraron en el epidídimo. Y continúo en su recorrido durante la eyaculación hasta dentro de la cavidad pélvica y van detrás de la vejiga en la porción final de los conductos diferentes. Llegando a la próstata en conjunto con las vesículas seminales y dentro de la próstata se formará un nuevo conducto que será nombrado conducto eyaculador, y este conducto al final se unirá con la uretra y la uretra seguirá el proceso de eyaculación. También se alcanza a apreciar en la última imagen debajo de la próstata del esfínter uretral externo.
El esfínter uretral externo es un esfínter voluntario que ayuda a modular el paso de la orina y evitar que la orina fluya de manera pasiva. Y por debajo del esfínter también se encuentran las glándulas uretrales o las glándulas de Cooper, que ya he mencionado anteriormente. Y también podemos alcanzar a apreciar un poco el cuerpo esponjoso. Si lo quitamos, iniciaré al pene y la explicación pues ya de los órganos externos, que les voy a explicar a continuación. El primer órgano externo que explicaremos será el pene. Consiste en dos masas de tejido eréctil, dos masas dorsales y una masa ventral, que se encuentra en la parte inferior y corresponde al cuerpo esponjoso. Las dos masas dorsales corresponden al cuerpo cavernoso y son las principales encargadas de mantenimiento de la erección. Y el cuerpo esponjoso también protege a la uretra masculina. Es un órgano altamente vascularizado para garantizar la erección del mismo. Y para el funcionamiento de las estructuras superficiales que cubren a la piel del pene. Y bueno, las dimensiones o tamaño del pene serían dos. Estas pueden variar dependiendo la genética de cada individuo, de la población donde se encuentre, del espacio geográfico, ya sea referente como al del país donde proviene. En este caso serían estados de flacidez, que son de 10 a 12 centímetros de longitud en promedio, y en estado eréctil, que puede llegar hasta 15 centímetros. Y para el estudio anatómico se divide en tres partes, donde la parte más cercana a la pared abdominal es la raíz del pene o base. En este caso, la base está dentro de la cavidad pélvica y no es apreciable a simple vista. Se puede empezar a apreciar a simple vista a partir del cuerpo, el cual inicia desde donde topa la pared abdominal a nivel de la sínfisis del pubis hasta la base, que sería la cabeza del pene o mejor conocida como glande. Y bueno, dividiéndolo así, iniciaremos desde la parte más externa, que sería la cabeza del pene, o también conocida como glande. Es una región altamente sensible, de hecho es la más sensible del pene, y a veces está cubierta por un tejido cutáneo, mejor conocida como prepucio. Una característica muy interesante del glande es que la base del mismo, mejor conocida como corona, marca el inicio y el fin del glande y tiene la función de favorecer el proceso de excitación en la mujer al momento de la penetración. En esta misma base o corona se encuentra el frenillo del prepucio. En los hombres que pueden llegar a tener este tejido cutáneo, me gustaría explicarlo mejor en la imagen de la siguiente diapositiva, ya que en esta imagen no se alcanza a apreciar del todo. Pero también mencionar que es una de las partes que más terminaciones nerviosas tiene del aparato reproductor masculino. Como ya había mencionado, en esta imagen se alcanza a apreciar un poco mejor la corona del glande, que sería la base del mismo. Tiene una forma como de V y marca el inicio de la cabeza del pene, y aquí mismo en donde está marcada como la V se puede alcanzar a apreciar el frenillo en los hombres que tienen prepucio. En este caso, el frenillo es un pliegue cutáneo que ayuda al prepucio se retraiga, y pues también hay que tener cierto límite. También asimismo se distingue un surco que corresponde a la protuberancia que hace el cuerpo esponjoso, y por debajo de esta misma protuberancia se puede apreciar un pliegue cutáneo a la altura del escroto, mejor conocida como rafe. El rafe inicia desde el glande hasta la región perineal. En este caso, conforme van cambiando las regiones del pene, se va cambiando el nombre del rafe. Del glande hasta el cuerpo del pene sería rafe peniano. En la región del escroto sería rafe escrotal, y un poquito más abajo, ahí casi llegando como al ano, sería el rafe perineal. Y continuó con la explicación asimismo del cuerpo del pene, pues tiene dos caras, una superficial que sería del dorso del pene y otra interior, en donde se aprecia un levantamiento o proeminancia que corresponde al paso de la uretra esponjosa.
Y finalmente llegamos a la raíz del pene. En este caso, el cuerpo del pene llega hasta la parte abdominal. El resto de los cuerpos eréctil están dentro de la cavidad abdominal. No es visible, pero como el pene necesita un anclaje suficiente fuerte para mantener la erección, se necesita que esta parte se mantenga por dentro de la cavidad pélvica o abdominal. Continuando con esta parte de la cavidad abdominal, encontraremos los órganos eréctiles. En este caso son dos, izquierdo y derecho. Los cuerpos cavernosos de los órganos eréctiles se van como afilando hasta llegar a introducirse al grande. En la base son un poco más anchos y se van estrechando hasta fusionarse con la cabeza del pene, perdón. Miden 15 centímetros en estado de flacidez y hasta 20 centímetros en estado de erección. Obviamente esto contándolo desde la parte de adentro, que no se alcanzaría a apreciar estos 20 centímetros desde el exterior. Otra característica de los cuerpos cavernosos, o bueno, en este caso de órganos eréctiles, sería que están envueltos en una capa que se le denominaría túnica albugínea. Esta túnica albugínea funciona como una cápsula protectora de tejido conectivo que ayuda a que los cuerpos cavernosos conserven y se mantengan en su forma. Y continuando con la parte de la cavidad abdominal encontraremos el cuerpo esponjoso, el cual es otro órgano eréctil y tiene la función de proteger la uretra en todo su recorrido, desde la base hasta la punta, y forma la protuberancia que ya mencioné anteriormente, que hace como en la base del pene del cuerpo del pene se hace más delgada hacia el grande, y la región más redonda se le conoce como vulva uretral, y también ahí mismo en la parte más redonda se encuentran las glándulas de Cooper. Y bueno, adentrándonos un poquito más al tema de vascularización, se puede alcanzar a apreciar la imagen de la izquierda, unos pequeños como espacios donde dice esta arteria cavernosa. Estos espacios favorecen al tejido hemático. Bueno, en este caso la sangre almacenada necesaria para la erección, y en estos pequeños espacios se va a encargar de almacenar la sangre al momento de la erección. Y se les conocen como espacios sinusoideales. Continuando con el tema de vascularización, la tendremos que dividir en dos, en este caso superficial y profunda. La vascularización superficial está encargada de las ramas de la arteria pudenda externa, peritoneal profunda y pudenda interna. Y la vascularización para los órganos eréctiles está encargada de las ramas de las arterias pudenda interna. Como ya terminamos de explicar el pene, el siguiente órgano externo que seguiría sería el escroto. El escroto es la capa que cubre a los testículos, es fina y elástica, suele ser de un color un poco más oscuro del resto de la piel del cuerpo. Esto no siempre suele suceder. Asimismo, como es elástica, pues llega a tener esos pequeños repliegues transversales que forman una especie como de arrugas y se encuentra debajo del pene. Aquí la imagen podemos llegar a apreciar el escroto, que empezaremos primero. Bueno, el escroto tiene distintas capas, iniciando primero por piel o tejido cutáneo, después por dartos, que los voy a explicar igual a continuación, la fase espermática superficial o la fase de Cooper, la fase cremasterica, que tiene conjunto con el músculo cremaster, y la fase espermática profunda y la túnica vaginal, que igual explicaré a continuación, pero esa es la única imagen de referencia. La segunda capa del escroto sería dartos. Se encuentra entre la piel y la fase espermática superficial. Se compone de fibras musculares lisas que se adhieren a la piel. Estas fibras musculares son autónomas y la principal función es responder a los cambios de temperatura, como pues el calor y el frío. A este efecto se le llama reflejo de dartos, que básicamente se contrae en respuesta a los cambios de temperatura ambiental. Con el calor, esta piel llega como a relajarse
y a bajar, y el frío los llega a contraer casi hasta llegar a la pared abdominal. Continuando con las capas, nos encontramos con las fascias. Sería la fascia espermática, que se divide en dos, en una superficial y en una profunda, y pues básicamente son capas de tejido fibroso que sirven para protección de los testículos. Después seguiría la fascia cremastérica, que se encuentra entre la fascia espremática superficial y la profunda. Está compuesta de fibras musculares que forman al músculo cremasté y le dan forma y constructores a la bolsa testicular, y también ayuda al reflejo de los dartos. En esta foto podemos apreciar el músculo cremaster. Está formado por fibras terminales del músculo oblicuo interno del abdomen, y también tiene unas fibras como terminales que también llegan a ayudar a la capa de dartos y a esta misma capa. Bueno, a esta misma fascia cremastérica, que recibe el mismo nombre por el músculo cremaster. Continuando con las capas, esta es la capa más profunda del escroto y es donde descansan los testículos. Tienen dos capas, una interna que se le llama visceral, que es donde está más pegada a todo el órgano de los testículos, y la externa, que ya está más pegada a la fascia cremastérica. Dentro de esta túnica hay un líquido color amarillo claro que viene de todo este drenaje del abdomen. Se parece mucho al líquido peritoneal debido a que tiene una conexión con el abdomen y funciona como mecanismo de amortiguador. Y ahora daremos continuidad explicando los órganos internos. Iniciamos explicando los testículos. Son órganos ovoides pares que se encuentran dentro de la bolsa escrotal. En condiciones normales deberían encontrarse fuera del abdomen y de la cavidad pélvica. Muchas veces cuando los bebés nacen los tienen todavía en la cavidad abdominal o en el conducto inguinal, pero se menciona que en condiciones normales deberían encontrarse por fuera. En este caso, dentro del escroto o bolsa escrotal están divididos por un tabique escrotal conocido como septum. Continuando con una explicación un poquito más específica de los testículos, tenemos esta imagen. Como podemos apreciar, vamos de afuera hacia adentro. Esta parte como azulita que los recubre son los límites del testículo, o en este caso como la cápsula externa, también nombrada túnica albugínea. Y esta básicamente está formada de tejido conectivo firme. Después encontramos estas pequeñas ranuras, a mí me gusta verla como pedacitos de pastel, a las cuales se le llaman, perdón, lobulillos testiculares. Y entre estos mismos lobulillos se encuentran los tubos semíferos, los cuales son encargados de producir los espermatozoides como tal, y lo que separa estos lobulillos testiculares se le llaman tabiques interlobulares. En total, cada lobulillo testicular son 250 lobulillos. Y entre estos 250 lobulillos, en cada uno se encuentra de 1 a 4 túbulos semíferos. Desde el mismo lado, o sea, del lado izquierdo, podemos encontrar esas pequeñas como circulitos, como fascias, el cual se denomina tubérculos. A estos circulitos, y de manera general, sería el mediastino testicular. Este mediastino testicular forma igual parte del testículo y llegaría a comunicar con los conductos referentes, que por aquí pasarían los espermatozoides una vez ya creados por los túbulos semíferos, y empezaría en la cabeza del epidídimo, y aquí empezaría la maduración. La maduración dura aproximadamente 21 días y el epidídimo está encargado de madurar estos estículos a estos espermatozoides que ya habían formado el testículo anteriormente, perdón. Y ya una vez que estén maduros, ya recorren toda la parte hasta llegar al conducto diferente, como ya lo había explicado anteriormente, haciendo todo su recorrido hasta llegar a la eyaculación, juntándose con los nutrientes que necesitan durante la próstata, llegando a formar ya el semen como tal y no como espermatozoide solo.
Siguiendo la explicación de los testículos, nos encontramos con el cordón espermático, que básicamente es cuando el testículo baja la cavidad escrotal, pues este mismo testículo arrastra varias estructuras anatómicas con él. Pues en este caso serían vasos sanguíneos, vasos linfáticos, raíces nerviosas, los conductos deferentes y pues en este caso todos estos complejos anatómicos forman el complejo que corresponde al cordón espermático y pues se encarga de nutrir y de absorber y de sostener los testículos. Seguiré explicando las guías espermáticas, continuando con los conductos deferentes, que en este caso pues se extiende desde la cola del epidídimo hasta las vesículas seminales. Tienen una longitud de 40 centímetros y un diámetro en promedio de 5 milímetros. Pues consta de 4 porciones, que será la epididimaria, que es donde inicia pues esta parte del epidídimo cerca de los testículos. La funicular, que sería lo que recorre la que ya sería parte del cordón espermático. La inguinal, que ya sería la porción comprendida dentro del conducto inguinal o dentro de esta parte como de la parte pélvica o la parte ad- abdominopélvica, que es desde que sale del conducto inguinal y ya llega a conectar con las vesículas seminales. Continuando con el recorrido, seguirían las vesículas seminales, cuáles son dos recipientes membranosos donde se acumulan el esperma previo a la eyaculación. Las vesículas seminales agregan una sustancia color blanco amarilloso que contiene fructosa, aminoácidos, ácido absórbico y prostaglandinas, que son nutrientes básicos para el esperma. Estas mismas vesículas tienen una longitud de 6 centímetros de largo y 1,5 de ancho. Por dentro están llenas de celdas que comunican unas con otras y la función de estas celdas básicamente es la reserva de la composición y consistencia del semen y construye a que los espermas sigan vivos después de la eyaculación, que ya sería como el proceso final del esperma. Y llegamos a la parte final del trayecto, que sería la próstata. Es una glándula mixta cuyo crecimiento es rápido en la pubertad y alcanza su máximo maduramiento a los 25 años de edad. Pesa entre 20 a 25 gramos y tiene forma de nuez. Y está situada justo debajo de la vejiga y adelante del recto. Aquí podemos apreciar mejor a la próstata. Está por debajo de la vejiga y arriba de la uretra. En este caso, como mencioné anteriormente, a los 25 años de edad es donde alcanza su máximo maduramiento, pero la próstata puede seguir creciendo después de los 40. Si sigue creciendo después de los 40, ocasiona demasiadas patologías. Este caso puede ocasionar problemas urinarios e inclusive podría ocasionar problemas a la hora de eyacular únicamente por inflamación o hipertrofia de esta glándula y es una patología que se necesita ser revisada por un urólogo. La próstata se divide en 4 regiones anatómicas distintas para su estudio. En este caso sería la zona central que rodea los conductos y acaladores, pues cuando atraviesan la próstata. La zona periférica, que es donde básicamente se almacena la mayor parte de las glándulas de la próstata y es lo que rodea más al conducto uretral. Y la zona transicional, que esta también llega a rodear la uretra, pero no tanto como la zona periférica. La zona periuretral, que también rodea la uretra prostática y contiene glándulas mucosas para que sea más fácil la secreción, en este caso la expulsión de la orina. Estas son las referencias tomadas para la elaboración de este video. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su atención.